Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Nos hemos estado gozando, hermanos, todos estos días. Gloria a Dios. Y pues hoy, hermanos, el Señor nos va a dar una grande bendición. Gloria a Dios. Amén. Él va a llenar, hermanos, o va a terminar de llenar nuestras copas en esta tarde, hermanos. Y nosotros, hermanos, vamos a ir a derramar esa bendición allá en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Vamos a llevar, hermanos, un testimonio, hermanos, ¿verdad?, de gozo, de contentamiento, hermanos. Vamos a ir y decir, hermanos, que vimos la gloria de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme a leer, hermanos, una escritura en la carta a los Efesios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, siempre tenía, hermanos, esa inquietud porque la iglesia, hermanos, tuviera el conocimiento de su palabra. Y muy comúnmente decía, hermanos, porque no quiero que ignoréis. Amén. Tenía, hermanos, había esa intención el apóstol Pablo, hermanos, porque la iglesia supiera, ¿verdad?, el evangelio, gloria a Dios, conociera el evangelio. Vamos a leer, hermanos, una escritura en el capítulo 1, hermanos, de la carta a los Efesios. Gloria a Dios. Oren por los hermanos de aquel lugar del Paso que no vinieron con nosotros, por los que vienen con nosotros también, hermanos, para que el Señor los bendiga y, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, Él bendiga sus vidas. Dice, hermanos, el capítulo 1, versículo 15 en adelante, hermanos: por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Gloria a Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Gloria a Dios. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y se sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, gloria a Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Gloria a Dios. Amén. Le decía, hermanos, el apóstol Pablo a los colosenses, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Gloria a Dios. Amén. Y si examinamos, hermanos, el Salmo 133, hermanos, ¿verdad?, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Gloria a Dios. Amén. Se desprende, hermanos, ¿verdad?, de estas palabras, hermanos, el rey David, pero luego nos ayuda a escudriñar, ¿verdad?, qué es lo que quería decir, hermanos, con estas palabras. Luego dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Gloria a Dios. Aquella unción, hermanos, ¿verdad?, o aquella virtud o aquel poder, hermanos, empezaría por la cabeza, que es Cristo. Gloria a Dios. Amén. Luego Cristo, hermanos, ¿verdad?, puesto sobre la cabeza, empieza a organizar su cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Es importante, hermanos, escuchar las palabras, hermanos, de estos hombres de Dios, hermanos, porque si aquella cabeza, hermanos, sobre el cuerpo tenía poder, el cuerpo tiene poder. Gloria a Dios. Amén. Esta iglesia, hermanos, como el cuerpo de Cristo, es una iglesia poderosa. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque por la cabeza, hermanos, viene bajando la unción o la virtud de Dios. Gloria a Dios. Amén. En Cristo, hermanos, habita, gloria a Dios, la plenitud de Dios, pero en su cuerpo se manifiesta. Gloria a Dios. Amén. Ahí mismo, hermanos, o vamos, hermanos, acompáñenme a leer la primera carta, hermanos, de los Corintios, a los Corintios, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Y queremos decirle, hermanos, también con esta lectura y con este mensaje, a todos los que todavía no han hecho, ¿verdad, hermanos?, una decisión o no han, hermanos, hecho un pacto con el Señor,
que hay un cuerpo, hay un espacio, perdón hermanos, todavía en el cuerpo de Cristo. Hay lugar. Gloria a Dios, amén. El Señor, hermanos, todavía, hermanos, está añadiendo, ¿verdad?, a su cuerpo, hermanos, los que todavía no han sido salvos. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo todavía. Gloria a Dios, amén. El capítulo 12, hermanos, la primera carta a los Corintios, del versículo 12 en adelante, dice: porque de la manera en que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Gloria a Dios, amén. Cristo, hermanos, da la cabeza del cuerpo, componiendo su cuerpo. Gloria a Dios, amén. Por ahí, hermano, desciende el poder de Dios hasta el borde de sus vestiduras. Gloria a Dios, amén. Hasta aquel ser, hermanos, que pareciera más insignificante dentro de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Hasta ahí baja el poder de Dios. Gloria a Dios, amén. Es importante, hermanos, nosotros entender esto, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, hermanos, porque entonces creeríamos, hermanos, nosotros que tenemos el poder de Cristo. Gloria a Dios, amén. Decíamos en la mañana, hermanos, ¿o qué acaso los enfermos no sanan cuando la iglesia ora? Amén. Porque ahí habita también, hermanos, la plenitud, amén, del que hinche todas las cosas en todos. Gloria a Dios. En el capítulo 1, hermanos, del Evangelio según San Juan, y con esta escritura, hermanos, le doy gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, hermanos, de estar en su presencia. Gloria a Dios, hermanos, de compartir, hermanos, estas escrituras. Vamos a orar por todas las almas, hermanos, para que ellas vengan, hermanos, a formar parte de este poderoso cuerpo. Gloria a Dios, amén. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia con poder. Gloria a Dios, amén. Es una iglesia, hermanos, ¿verdad?, que tiene la facultad del Señor. Se puede sanar, amén. En esta iglesia, hermanos, pueden ocurrir cosas tremendas. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en este cuerpo habita, hermanos, también la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, amén. Mire, decía, hermanos, voy a usar nomás algunas lecturas. El versículo 1, hermanos, del capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. El versículo 14, hermanos, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16 dice, hermanos: porque de su plenitud tomamos todos. Gloria a Dios, amén. Este cuerpo, hermanos, tiene el poder de Cristo. Gloria a Dios, amén. Cristo la cabeza, hermanos, nosotros su cuerpo. Señor nos bendiga, hermanos.